¿Cómo están, alumnos del cuarto de secundaria? Bienvenidos a la clase de biología. Esta clase corresponde al lunes 20 de abril de 2020. Los valores del mes son honestidad y lealtad. Antes de comenzar con la clase, un poco comentar sobre el video que hubo en la parte de la motivación, ¿no? Es un rap llevado, el ciclo de Krebs llevado a una música rap, ¿no? Es una forma de aprender un ciclo tan importante que corresponde a la respiración celular. Bueno, esa respiración celular es una de las reacciones que ocurren dentro de la célula, y el día de hoy pues vamos a estudiar esas reacciones que ocurren dentro de la célula, llamado pues metabolismo celular. Vamos pues al tema metabolismo celular. Viene a ser pues el conjunto de reacciones que ocurren dentro de la célula. Son reacciones bioquímicas, pero el objetivo que tienen estas reacciones es el intercambio de energía, ¿ya?, con el entorno, del medio material con su entorno. Ahora, incluyen todas las reacciones necesarias para la vida, como crecer, repararse, mantenerse. Todas las células tienen ciertas funciones, entonces esas reacciones necesarias para que las células se crezcan, se reparen, se mantengan, se conoce como metabolismo celular. Este metabolismo celular se divide en dos procesos: el anabolismo y el catabolismo. Veamos pues en qué consiste el anabolismo. Son aquellas reacciones bioquímicas las cuales combinan moléculas sencillas para formar moléculas de mayor complejidad, ¿ya? Vamos a ver acá el ejemplo, ¿eh? Tenemos dos moléculas sencillas, A y B, se combinan, pero esta combinación se da luego de un suministro de energía. Se le da energía y van a pasar a formar una molécula de mayor complejidad. Esta fase, este tipo de reacción se conoce como síntesis, y esto implica la formación de enlaces químicos en los cuales se almacena esa energía que se le entrega. En eso constituye pues el anabolismo celular. Veamos ahora en qué consiste el catabolismo. Son aquellas reacciones químicas en las cuales se desdoblan una molécula compleja, se desdobla en moléculas sencillas, y esto ocurre de manera que ocurre la liberación de energía. Este proceso es en la respiración celular. Este es un ejemplo de este proceso que es el catabolismo en la respiración celular. Veamos acá, tenemos una molécula compleja, libera energía y se constituye en dos moléculas simples. Profesor, el anabolismo y el catabolismo, ¿se podría decir que son dos procesos inversos? Bueno, se podría decir que sí, porque si se dan cuenta, el anabolismo, dos moléculas sencillas, se les suministra energía y forman una molécula compleja. Y en el catabolismo, una molécula compleja libera energía y se transforma en dos moléculas simples. Ahora, esa energía liberada en el catabolismo se usa en el anabolismo, y así los procesos van ocurriendo de forma simultánea. Esta energía que se libera se utiliza en un anabolismo para poder juntar dos moléculas sencillas, ¿ya? Y así sucesivamente. Para entender otro proceso, es un concepto básico. Veamos qué cosa es el ATP. El ATP son las moléculas que son la fuente de energía para el trabajo celular. Viene a ser conocido también como la moneda energética de la célula. Está formada por adenina, ribosa y 3 fosfatos. También se le conoce adenosin trifosfato. Ese es el nombre con el cual también se le conoce. Ahora, las reacciones catabólicas que suceden acá liberan energía de los alimentos. Esto se utiliza para sintetizar el ATP, y cuando se necesita la energía del ATP es liberada para que ocurra el trabajo celular. Vamos a ver un proceso anabólico fundamental que se da pues en los seres vivos, llamado fotosíntesis. Veamos cómo ocurre este proceso anabólico. Es la fotosíntesis, ese proceso mediante el cual por intromisión de energía luminosa
se almacena energía química en compuestos orgánicos y a partir de ello se produce el CO2 y el agua. Este proceso se realiza por, bueno, ¿no? Es realizado por las plantas, ¿no? También bacterias y cianobacterias. Ahora, hay un detalle, los hongos, ni los protozoarios, ni los animales realizan la fotosíntesis. Este proceso es netamente por los organismos procarióticos, que vienen a ser pues las plantas y ciertas bacterias. Los elementos necesarios para que ocurra la fotosíntesis son pues la luz, tiene que haber la luz, por eso es prefijo foto, tiene que haber luz, fotopigmentos, enzimas fotosintetizadoras, agua y CO2, ¿no? Que justamente son los elementos que se liberan, los productos de este proceso. ¿Cuáles son veamos la fase de la fotosíntesis? La fotosíntesis tiene dos fases bien marcadas que ocurren. Uno de ellos es la fase luminosa, que ocurre en los tilacoides del cloroplasto. Es una fase en la cual se captura la energía luminosa y se convierte en energía química. Ahora, esta energía química, bueno, pues lo que va a suceder es liberar electrones. Esos electrones pasan por un conjunto de sustancias químicas y lo que va a hacer, va retirando paulatinamente la energía que almacenan en él. Ahora, esta fase luminosa también ocurre la otra fase viene a ser la fase oscura, aquella que ocurre en el estroma del cloroplasto. Es aquella en la cual se usa energía almacenada para fijar el CO2 y producir la glucosa. En los enlaces de esta quedará. Finalmente se almacena la energía, no requiere de luz para realizarse. En esta fase el CO2 es capturado por una molécula llamada ribulosa, difosfato, formando un compuesto inestable que se descompone para formar fosfogliceratos. Estos son convertidos en fosfoglicerdehído empleando la energía del ATP y NADPH. La ecuación general de la fotosíntesis ya viene a ser esta, miren, 12 moléculas de agua más 6 moléculas de CO2, se le entrega luz, correcto, fotopigmentos, y va a liberar esto de acá, que viene a ser la glucosa, más agua y más oxígeno. O sea, en este proceso de la fotosíntesis, las plantas absorben el CO2 que es dañino para el ser humano, y mediante este proceso metabólico, bueno, pues ocurre la liberación de glucosa, agua y oxígeno. Oxígeno que nosotros vamos a respirar. Primera pregunta, ¿qué es el metabolismo? El metabolismo viene a ser todo el conjunto de reacciones químicas que ocurren pues dentro de la célula. ¿Ya? Repito, el metabolismo viene a ser el conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de la célula. Segunda pregunta, indique dos diferencias entre anabolismo y catabolismo. Bueno, pues una diferencia es que el anabolismo requiere de suministro de energía, como podemos apreciar acá, requiere que le suministre energía, mientras el catabolismo libera energía, sería la primera diferencia. La segunda diferencia sería pues que el anabolismo de dos moléculas simples forman, mediante ese proceso se forma una molécula compleja, y el catabolismo de una molécula compleja, mediante ese proceso pasa a formar una molécula simple. Los bioenergéticos, bueno, pues vienen a ser aquellos órganos que proporcionan energía a la célula. Estos organelos vienen a ser la mitocondria y el cloroplasto. Son aquellos que proveen de energía a la célula. Cuarta pregunta, ¿qué es la fotosíntesis? Bien, pues viene a ser el proceso, vamos a la imagen para explicar mejor, viene a ser el proceso mediante el cual se capta energía luminosa
¿ya? Y se almacena como energía química. Y lo que sucede acá es que mediante este proceso, a partir del CO2 que se absorbe, se va a liberar agua y oxígeno y además un elemento importante que es la glucosa. Y quinta pregunta, ¿qué función cumple la luz durante la fotosíntesis? Bueno, pues la luz lo que hace es brindar energía al cuerpo, a la planta, para que ésta la convierta, esta energía solar, la convierta pues la convierte en energía química, ¿no? O sea, es la fuente principal de energía para que ocurra el proceso de la fotosíntesis. Bueno, pues muchachos, hemos terminado con la clase del día de hoy. Ahora les toca a ustedes realizar la tarea. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.